Buenos días, hermanos, tardes, noches, según el horario en el cual ustedes nos estén acompañando, pues les damos la más cordial bienvenida en este nuestro nuevo devocional de miércoles, en el cual tenemos el gusto, el placer, el privilegio de poder compartir con todos ustedes un tiempo de meditación en cuanto a la palabra del Señor. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y oramos juntos. Padre, pues te exaltamos y glorificamos porque tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia, porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Padre Celestial, y queremos agradecer el cuidado que tienes para todos nosotros, de tal manera que hasta el día de hoy no nos hace falta nada. Te pedimos perdón, Señor eterno, por nuestras faltas y pecados, y rogamos que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre, en tu misericordia y en tu bondad nos perdones y nos limpies de toda maldad. Padre Celestial, guíanos, suminístranos con tu Espíritu, Señor, para tener claridad en tu palabra y sobre todo para que nosotros podamos comprender de qué manera, Señor, podemos combatir con ese pecado, Señor, que es la murmuración, el chisme, el Señor, que puede afectar o afecta en las iglesias y en la vida de cada persona, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, como recordarán, ya van 2 miércoles que tratamos más o menos este tema. El miércoles de hace casi 3 semanas hablamos sobre el peligro de la lengua, una lengua descontrolada, y nos damos cuenta cuánto daño puede causar el que no podamos dominar la lengua, nuestros impulsos, la forma en que nos comunicamos y tiene mucho peligro. Es muy peligroso, hermanos, no poder dominar la lengua, algo en lo cual nosotros deberíamos dejar al Señor para que Él sea el que tome control de nuestras emociones, pensamientos, nuestras palabras, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y cada que nosotros hablamos, puesto que cada palabra tiene, hermanos, su peso, su significado, hermanos, y su intención. Cuando hablamos, no hablamos nada más por hablar, no hablamos porque no sé qué estoy diciendo, sino siempre va a haber una intención cuando nosotros hablamos y nos comunicamos. En la segunda enseñanza, la que fue el miércoles pasado, el miércoles anterior, hermanos, vimos precisamente lo que era la murmuración, cuál era su consecuencia, el peligro de la murmuración, hermanos, y precisamente cómo Dios observaba y cómo Dios trataba o trata con el pecado de la murmuración y el chisme, hermanos. Y pues eso lo vimos el miércoles anterior, dándonos cuenta que la murmuración, hermanos, es hablar bien o mal, regularmente mal de alguna persona cuando no está presente. La murmuración, hermanos, causa grandes estragos. Por supuesto, la murmuración fuera de edificar destruye y también lastima, hermanos, a las personas contra las cuales se está atacando. Y la murmuración, por supuesto, hermanos, termina por causar grande daño a su alrededor. Y por eso es que la murmuración necesita tener un castigo ejemplar. Eso fue lo que nosotros vimos el miércoles pasado. Pero ahora, hermanos, quiero compartir con ustedes este tiempo, cómo es que nosotros, tanto en lo individual como en la iglesia y hasta hacia la sociedad, cómo es que nosotros podemos vencer la murmuración. Y vamos a dar 7 pasos, pueden ser más o menos, hermanos, pero solamente para poder atender y bosquejar esta enseñanza, pues voy a compartir 7 pasos con los cuales nosotros vamos a poder vencer la murmuración. ¿Ok? Primero, hermanos, pues voy a ir diciendo primero una cita y luego ya les digo de qué se trata el primer paso. Vamos, acompáñenme por favor ahí en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, en la epístola a los Efesios. Por favor, hermanos, epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 25. Dice Efesios 4, versículo 25. Si ya lo tienen, dice así la escritura. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. De tal manera, aquí en la iglesia, hermanos, como creyentes, como congregantes, somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, las Escrituras nos dicen en 1 Corintios 12 que el Espíritu Santo nos colocó, utiliza el término bautizar, nos colocó dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y cada uno tiene una función
tiene una responsabilidad y cada uno debemos cumplir nuestra función y esa responsabilidad. Cuando dice el texto que somos miembros los unos de los otros, se está refiriendo precisamente, hermanos, a que como cuerpo lo que hagamos, lo que digamos va a afectar para bien y para mal. Por eso dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, ¿verdad? Y entonces cuando dice prójimo, ya no nada más, hermanos, es con la iglesia, es en la familia, en la escuela, el trabajo, en la sociedad. Tenemos que hablar con verdad. Entonces, hermanos, primer paso para que nosotros hagamos frente, hermanos, unidos, un frente unido contra la murmuración, y es hablar con verdad. Ahora, hablar con verdad, hermanos, no significa solo ya no decir mentiras, ya no decir algo que no está en la realidad. No es hablar con exageraciones. Eso no nada más encierra hablar con la verdad, sino hablar con la verdad, hermanos, es también omitir información. A veces, hermanos, lo que hacemos al comunicar, no solamente exageramos, no solamente podemos caer en mentiras, no solamente distorsionamos o tergiversamos la verdad, sino que también omitimos información importante. Y cuando alguien, hermanos, al hablar, al murmurar, al comentar, omite información importante, esa omisión es con el libre propósito, hermanos, de esconder parte de la verdad, y esa parte de la verdad es conveniente para aquella persona que le está omitiendo, ¿ok? Entonces, primer paso, hermanos, que nosotros podemos y debemos tener para que podamos vencer la murmuración es hablar con verdad. Les reitero, hermanos, hablar con verdad es solo no decir mentiras, es solo no hablar con exageraciones, no es solamente distorsionar o tergiversar la verdad, sino que hablar con verdad es no omitir información. Delante de Dios, hermanos, todo tiene que ser transparente, y cuando hablamos y nos comunicamos unos a otros, hablar verdad implica todas estas situaciones. Así que, hermanos, este primer paso para vencer la murmuración es hablar con verdad. Cada que nosotros nos acerquemos a platicar, hermanos, tenemos que hablar precisamente de una forma transparente, tenemos que hablar con honestidad, y tenemos que hablar precisamente haciendo justicia a la realidad y a la verdad. ¿Ok? Bueno, ahí mismo, hermanos, estamos en Efesios capítulo 4. Pero ahora vamos al versículo 29, Efesios 4, versículo 29, dice así la escritura: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando dice a fin de dar gracia a los oyentes, hermanos, es para captar la atención, para hallar favor, para que la gente nos tome en cuenta, vamos a decir así, a fin de hallar gracia en los creyentes. A eso se refiere. Por ejemplo, algunas veces nosotros queremos, voy a ponerles así como para explicar a qué se refiere para hallar gracia en los oyentes. Es, alguna persona dice, pastor, ¿puedo orar por mí? Porque voy a solicitar en mi trabajo a mi jefe, o en recursos humanos, voy a solicitar un aumento de sueldo. Y entonces, ya al orar con ellos, les digo, bueno, que el Señor te dé gracia ante las personas que tienen la facultad para poder darte ese aumento de sueldo. Entonces, cuando yo le estoy diciendo que el Señor te dé gracia, es recibe el favor, la atención, sea atendido, ¿no? Entonces, cuando dice aquí el texto, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, para que seamos bien atendidos, para que se nos considere, ¿verdad? Nosotros no debemos decir nada corrompido. Cuando decimos nada corrompido, hermanos, aquí es más claro la distorsión de la verdad o la distorsión de la realidad, ¿sí? Algo, cuando dice aquí la palabra corrompida, precisamente es algo que ya se desvió, hermanos, o quebrantó la verdad o la realidad. Entonces, podríamos decir muchas palabras de manera corrompida, de tal manera, hermanos, que podríamos nosotros dañar la comunicación. Y si se trata de la murmuración, hermanos, más. Cuando corrompemos nosotros, hermanos, nuestra comunicación, tergiversamos otra vez nuestras palabras, por supuesto, entonces, lo que nosotros estamos diciendo y estamos murmurando va a causar el mayor daño posible, aunque nosotros en apariencia no estemos conscientes de esto. Cada palabra, hermanos, que debamos decir va a ser para edificación. Si lo que yo estoy diciendo, amados hermanos, fuera de construir o edificar, porque ese es el término, fuera de edificar
o construir. Si lo que yo estoy diciendo y comunicando más bien destruye, esta es una muestra de que yo estoy naturalmente cayendo en el pecado de murmuración, que no es algo que sea agradable delante de Dios, que no espere que yo espere que haya favor o gracia ante los que me están escuchando, porque yo mismo o tú misma, hermana, hermano, nos estamos nosotros poniendo una etiqueta de chismosos y murmuradores, puesto que estamos faltando a la verdad. Ahora, ¿qué podría ser, pastor? Una palabra corrompida. No solamente es la tergiversación o la distorsión de la verdad. Una palabra corrompida, hermanos, puede ser... es más, les voy a mostrar con qué podríamos también a ayudar a entender eso de una palabra corrompida. Vayan conmigo ahí mismo en Efesios 4:31 y observen más o menos que puede ser algo que corrompe la comunicación. Dice, versículo 31, Efesios 4, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, hermanos, cuando estamos enojados, distorsionamos la verdad y decimos cosas de las cuales al rato nos podemos nosotros arrepentir. Eso es una palabra corrompida. Cuando nosotros tenemos amargura, tenemos resentimiento, odio, hermanos, la amargura nos hace hablar desde el corazón, desde las entrañas, y precisamente cuando hablamos con un corazón con amargura, hermanos, la tendencia es a lastimar, a fracturar, a romper la relación. Esas son palabras corrompidas. El enojo, la ira, hermanos, acumulan esta amargura, acumulan este resentimiento en el corazón y quebrantan la relación cuando nosotros ya nos expresamos. Cuando estamos hablando emocionalmente, hermanos, y sobre todo con estos puntos negativos que es la ira, la gritería, la maledicencia, vamos a tener ya les dije, esa tendencia a fracturar o a lastimar. Cuando podríamos decirle a una persona que no está hablando en verdad, que está hablando una mentira, podríamos decirle a una expresión, hermanos, en lo cual puede lastimarle y puede agredir, puede ofender, fuera de que esto tranquilice el conflicto, puede agredir o puede ofender. En vez de decirle a una persona, es que no actuaste correctamente o con sabiduría, imagínense que le digas, eres un estúpido. Eso ya, hermanos, es una palabra corrompida y ya no nos ayudó a caminar y a fortalecer la relación unos con otros. Decir groserías, ser altivos, arrogantes, todo esto es con esas actitudes nos llevan a decir palabras que corrompen, otra vez, hermanos, que dañan el sentido de la verdad o la realidad. Entonces, ya van dos pasos que tenemos. Primero, para luchar o vencer contra la murmuración, hay que hablar con verdad. Pero hermanos, hay que hablar con palabras de edificación. Sí, otra vez el texto dice, no hablar con palabra corrompida que salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Me gusta aquí cuando dicen necesaria edificación. Es que lo que el pueblo de Dios, lo que la iglesia, lo que tu familia, lo que la sociedad necesita es edificación, crecimiento, construcción, no destrucción y fractura. Así que nosotros, para vencer la murmuración, no debemos hablar o expresarnos de tal manera que fracture, sino que nos lleve a construir o edificarnos unos a otros. Vayan conmigo a Mateo capítulo 12, versículo 33, y así veremos también el tercer paso para vencer o combatir la murmuración. Mateo 12, 36 dice la Escritura, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No expresar palabras ociosas. Y cuando hablamos, se dice por ahí una frase que el ocio es la madre de todos los males, hermanos. Cuando hablamos con palabras ociosas, quiere decir que son palabras que tienen libremente o abiertamente la intención de dividir, de fraccionar, de lastimar, de calumniar. Sí, hermanos, todo esto es una palabra ociosa. Un punto importante aquí es que a veces nosotros, los seres humanos, o constantemente cuando comunicamos mal y caemos en este pecado y más sentido de la murmuración y el chisme, hermanos, lo que nosotros pensamos es que lo que nosotros decimos no va a tener ni su significado, su peso o su efecto. Pero delante de Dios, hermanos, cada palabra que tú y yo decimos va a tener su significado, su peso y su resultado. Así que tal vez a los hombres se nos puede olvidar lo que tú y yo dijimos, a los hombres se nos puede olvidar lo que tú dijiste, hermano, hermana,
hablando de cuando fue la murmuración o cuando estuvimos en chisme y cotilleo, hermanos, pero a Dios no. Dios en algún momento nos va a pedir cuentas de lo que nosotros dijimos e hicimos cuando hemos caído, tal vez en el pecado de la murmuración, y aunque a los hombres se nos olvide, Dios, hermanos, sí tiene cuenta de las palabras ociosas que nosotros mencionamos, con el sentido que ya les dije también, que tienen toda la intención de fracturar, de lastimar, de dividir, de calumniar, ¿sí? De manchar el testimonio de otra persona. Entonces, aunque a los hombres se nos olvide, yo no lo dije, yo no me acuerdo si él lo dijo o lo comentamos, no nos acordamos, pero Dios sí va a pedir cuentas. Dice el texto, otra vez, dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios va a permitir, hermanos, que si nosotros no cuidamos y no huimos del pecado de la murmuración o no le hacemos frente, hermanos, algún momento Dios nos va a pedir cuentas, ya sea en la iglesia o en nuestro hogar o en nuestro trabajo o en la escuela o en la sociedad. En algún momento, hermanos amados, Dios nos va a pedir cuentas de nuestro pecado y va a sacar a la luz precisamente el pecado de murmuración en el cual pudiésemos haber participado o estuviéramos participando, y nos va a llevar a juicio. Y cuando hablamos de juicio, hermanos, en la Biblia no está hablando, hermanos, necesariamente de perder la salvación, sino que está hablando de disciplina, de un trato severo por parte de la mano de Dios para aquella persona que cayó en murmuración y en chismes y que no se hizo cargo de sus responsabilidades, pues Dios va a llegar el momento que le va a pedir cuentas. Ya llevamos 3, hermanos, hablar con verdad, hablar para edificación, y no hay que expresar palabras ociosas de las cuales al rato, aunque nosotros no queramos, tengamos que dar cuentas al Señor. Vayan conmigo a 1 Timoteo 5:13. Más bien epístola a Timoteo, capítulo 5, versículo 13, dice el texto: y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entrometidas, hablando lo que no debieran. Hermanos, aquí dice, no, evitar el chisme, hermanos. Aquí, aunque se está hablando de las mujeres que son jóvenes y que o han enviudado, o que están precisamente de ociosas, fuera de hacer cosas de edificación y de tener responsabilidades en casa y de ocupar su tiempo, no en el ocio, sino en sus propias responsabilidades en el Señor, pues andan metiéndose en chismes y en murmuración. Pero ¿qué creen, hermanos? Algo chistoso, algo curioso es que de este problema no solamente batallan las mujeres, también los varones, hermanos, a veces nos gusta el cotilleo, nos gusta el chisme, la murmuración, de tal manera que debemos evitarlo. Hay que evitar el chisme, hermanos. ¿Cómo vamos a batallar, a dar, hermanos, una batalla frontal a este enemigo que es la murmuración y el chisme? Pues es precisamente evitando el chisme y la murmuración. De ahí, hermanos, ya empiezo a dar un paso más contundente contra esto, y es, si yo estoy observando que alguna hermana o algún hermano, o a lo mejor puede ser en tu casa, ya te dije, en la escuela, en tu trabajo, en la sociedad, con alguien con el cual tú estás conviviendo constantemente, comienza a caer en el chisme y en la murmuración, evítalo, evítalo. No te estoy diciendo déjale de hablar, no te estoy diciendo no le ames, no te estoy diciendo, por ejemplo, aquí en la iglesia, yo nunca en ningún momento les estoy diciendo, no hablen, no se saluden, no se abracen, no platiquen, no oren unos por otros. Yo no se dice eso. Lo que se está diciendo, hermanos, es que sí, oremos unos por otros, platiquemos unos con otros, fortalezcamos la unidad unos con otros, hay que crear vínculo unos con otros porque somos el cuerpo de Cristo, pero lo que tenemos que evitar es cuando yo o alguna otra persona observe que tiene la tendencia o comienzo a tener la tendencia a murmurar, a criticar y a chismorrear. Ahí, hermano, evítale, hermano, hermana, me disculpo, me tengo que retirar, o simple y sencillamente, si ves que ya es muy fuerte la tendencia, dile, hermano, hermana, para esto yo no me presto. Mira, yo te amo, discúlpame, podemos hablar de ti y de mí, podemos hablar de cómo nos va la vida, cómo nos está tratando el Señor, pero en este punto yo no me presto, y lo evitamos esa persona. No quiere decir otra vez que les deje de hablar, que no les saludes, que no tengas comunión, simplemente es, vamos a estorbarnos al pecado, es el evitar el chisme y la murmuración. Hay que huir de ello. Regresemos a Efesios 5, hermanos, Efesios capítulo 5, pero ahora versículos 3 al 7. Dice el texto:
Efesios 5, del 3 al 7 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, participes con ellos. Entonces, no participar de comentarios engañosos, hermanos, porque aquí el versículo 4 dice deshonestidades, necedades, truanerías que no convienen. Entonces, hermanos, cuando uno cuando si yo, hermanos, comienzo a hablar mal de una persona, comienzo yo a criticar o a murmurar y a señalar, sea quien sea, amados hermanos, estoy mostrando un carácter deshonesto, estoy mostrando mi necedad al no actuar correctamente. Yo, si estoy haciendo esto, hermanos, me estoy, convirtiendo en un truán. Dice la Escritura, hermanos, no es defendernos, así dice la Biblia, cuando yo caigo en el chisme, la murmuración. Habla también de la fornicación, la inmundicia, de otras cosas, pero hablando ahorita de nuestro tema, hermanos, el chisme y la murmuración nos hacen mostrar un carácter deshonesto, nuestra necedad de no caminar bien en el Señor, y incluso está mostrando que en nosotros hay un carácter truán, ¿verdad? Alguien que realmente, hermanos, tiene la intención de dañar, hermanos, y no de seguir los pasos del Señor. Así que, hermanos, no participar de comentarios engañosos y deshonestos que nos lleven, hermanos, precisamente a fracturar la comunión entre nosotros. Ya llevamos 5 pasos, hermanos. Para nosotros vencer la murmuración hay que hablar con verdad, hablar para edificación, no expresar palabras ociosas, ¿verdad, hermanos? Evitar el chisme. Vamos nosotros a rechazar, participar, no nada más, no solo oír, sino hacer comentarios, tanto oír como hacer comentarios. Esto está mal, hay que evitarnos, hermanos, esa parte del chisme y la murmuración, y no participar de comentarios engañosos, hábiles, truculentos, que nos hagan caer en hacer comentarios que a lo mejor yo sí tenía en mente, pero no lo había sacado, y la otra persona la aprovecha para que yo exprese de lo que no me gusta y criticar y señalar a la otra persona. Eso es precisamente una actitud truán. Por eso no hay que participar de comentarios engañosos, ¿no? Hermano, hermana, cuando tú tengas alguna diferencia, cuando tú no estés de acuerdo con algo o con alguien, cuando tú de alguna manera tienes algo que expresar porque tu desacuerdo de alguna manera te está llevando a tener desconfianza o a crear otra cosa en tu corazón, de hermano, hermana, lo que tienes que hacer según la Escritura es ve, acércate con esa persona, trata de dialogar en amor. Hermano, hermana, exprésale tu desacuerdo, aquellas cosas que tú que estás considerando que están mal, y gánate a tu hermano, gánate a tu hermana, ¿no? Pero tú ponte en la posición de que ni él ni tú tienen la verdad. Tenemos que hablar en verdad, pero ni él ni tú tienen la verdad, y para esto es importante el diálogo, ¿ok? Eso me lleva al 6.º paso, hermanos. Vayan conmigo a Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 2. Segunda de Corintios 10, 1 al 2, dice la Escritura. Es el apóstol Pablo, y ahorita les explico rápido el contexto. Dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí en el contexto de Segunda de Corintios, tanto en el capítulo, en el capítulo 10 y 11, Pablo está defendiendo su ministerio porque había personajes allá en la iglesia de Corinto, hermanos, que señalaban el apostolado del apóstol Pablo, valga la redundancia, hermanos, su ministerio de apostolado de Pablo, lo estaban señalando, lo estaban criticando, lo estaban menospreciando, no reconocían el liderazgo del apóstol Pablo como apóstol, hermanos, pero el problema es que cuando dice que si estoy presente y cuando estoy ausente, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que estas personas que murmuraban, señalaban y criticaban a su persona, del apóstol Pablo, hermanos, lo hacían cuando él no estaba presente. Y él tenía que actuar de frente cuando él dice, voy a tener la osadía de enfrentarles, hermanos, y ver que no voy a ser tan condescendiente. Entonces, lo que estaba haciendo el apóstol Pablo es que les iba a confrontar por el pecado de murmuración. En este 6.º punto, hermanos, es evitar
hablar de otra persona si no está presente. Eso es un punto importante, hermanos. No hablemos de los demás y no hables de otra persona si no está presente. Si tú o yo o alguna persona tienen alguna diferencia, algo que no nos gusta, algo que nos está lastimando, dañando, lo que sea, si algo está sucediendo, hermanos, hermanas, enfrentemos las cosas frente a la persona que estamos señalando, en la cual tenemos nuestros desacuerdos. Si no está presente, hermanos, guardemos silencio. Solicitemos una reunión con esta persona primero frente a frente, y si frente a frente no nos pusimos de acuerdo, entonces ya traigamos testigos, y apliquemos Mateo 18. Pero hermanos, nunca o ya no debemos permitirnos hablar de otra persona cuando no está presente. Sí, hermanos, entonces recapitulo antes de llegar al último paso, y es que para vencer la murmuración, hermanos, hay que hablar con verdad, hablar para edificación, no expresar palabras ociosas, evitar el chisme, no participar de comentarios engañosos, evitar hablar de otra persona si no está presente, evitar hablar de otra persona si no está presente. Y por último, hermanos, ahora sí, algo importante. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando estoy observando que alguien de mis hermanos o mis hermanas están cayendo en murmuración? Dice Romanos 15:14, si van conmigo ahí en las escrituras, Romanos 15:14, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. ¿Qué es lo que tengo que hacer con una persona que estoy observando que está murmurando, que está cayendo en el chisme, en el cotejeo, hermanos, en el cotilleo, perdón? Es confrontarle. Si yo realmente voy a confrontar a una persona, es porque el amor es mi principal motivación. Dice que estamos llenos de bondad y de conocimiento. Hermanos, si yo ya estoy identificando que la persona está cayendo en este pecado, le voy a confrontar en amor. Y porque cuando dice que en bondad, quiere decir, hermanos, que yo cuando estoy confrontando a una persona no es para desquitarme, no es para hacerme ver su suerte, no es necesariamente para como tal llamarle la atención, sino que la confrontación bíblica es para que nosotros llevemos a la persona al arrepentimiento, a la confesión de su pecado, porque nos interesa esa persona. Ser bondadosos a la manera en la manera de confrontar quiere decir, hermanos, es que estamos interesados por el bien de la persona que está cayendo en murmuración. Por eso es que es importante confrontar el pecado de la murmuración. ¿Cómo lo hacemos, pastor? Y vamos a terminar con ese texto, que es el que nos ayuda. El Señor nos dio una herramienta tan poderosa, hermanos, y tan clara para enfrentar nuestras diferencias, el pecado unos con otros. Y bueno, si hablamos también de la murmuración y el chisme, podría ser así también, o debería ser así. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pastor, ¿cómo es que tengo que enfrentar el pecado de murmuración? Hermano, hermana, ya que identificaste al murmurador, a la murmuradora, enfréntalos en amor, que se puede identificar que es que precisamente que te interesa el crecimiento y la edificación de esa persona. Confróntalo. Y si no aceptas su pecado, tráete a dos o tres testigos que conste toda palabra y que puedan también comentar o decir, hermano, hermana, tú has caído y tú dijiste, tú comentaste, esto pasó, para que le llevemos el arrepentimiento. Si no es así, por supuesto, hermanos, hay que llevarlo en este caso en Peniles, a la membresía de la iglesia, cuando es miembro oficial. Y si aún así entre la membresía no reconoce bien a bien su pecado, no se arrepiente, pues entonces ahí es cuando cortamos comunicación con esta persona debido a su falta de arrepentimiento. La disciplina que se aplica, hermanos, es con el propósito de la restauración. Así que cuando nosotros aplicamos disciplina a alguien que en este caso ha murmurado, ha caído en chisme, ¿sí? Lo que hacemos en la disciplina, la que se ha aplicado, lo que se vaya a aplicar, es con el propósito de que la persona caiga en cuenta de su pecado, llegue al arrepentimiento y por supuesto en su momento pida perdón y restaure lo que ha sucedido y lo que ha provocado. Bueno, hermanos, recapitulo y concluyo 7 pasos para vencer la murmuración: es hablar con verdad, hablar para edificación, no expresar palabras ociosas, evitar el chisme, no participar de comentarios engañosos, evitar hablar de otra persona si no está presente y por último, hermanos, confrontar el pecado. Si esto es así, les aseguro que Dios nos va a ayudar pronto a que si existiese alguna situación así, se pueda vencer este pecado de murmuración que causa tanto daño
en la iglesia, en la casa y en la sociedad. Terminamos con una oración. Padre, pues gracias por permitirnos tener estas herramientas brindadas por tu palabra para que podamos vencer no solamente el pecado de murmuración de otros, sino el de nosotros mismos. Tenemos esa tendencia, Señor, de hablar mal o de hablar de otras personas cuando no están presentes y causar daño. Y pues, Padre, te pido que tú nos ayudes a que estos pasos que hemos dado para enfrentar de una manera eficaz la murmuración, Señor, los demos uno a uno, Padre Celestial, para que podamos nosotros experimentar la sanidad en nuestras vidas, hablando en cuanto al pecado, Señor, y una vida sana en la vida de la iglesia y la familia y la sociedad, Señor. Gracias por este tiempo y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues sería todo, hermanos. Agradecemos su tiempo y que el Señor les bendiga. Hasta pronto.